Dios los bendiga a todos. Esto es Bendecidos para Bendecir, o el podcast Bendecidos para Bendecir. Estamos de vuelta después de básicamente, yo creo que son 3 años de descanso. Finalmente estamos aquí de nuevo retomando este ministerio, ¿verdad? Que Luis Enrique y yo comenzamos hace 6 años atrás. En noviembre fue el primer episodio que nosotros hicimos. Me puse a buscarlo hoy. No, noviembre, yo creo que si no me equivoco fue noviembre 14 del 2014, o sea, literalmente. Wow. Así que, ¿verdad? Pero básicamente estamos aquí de nuevo. Así que yo soy Manuel, ese es Luis Enrique Hernández. Saludos por ahí, Luis. Saludos a todos los que se están conectando. Vamos a hacer una introducción ya mismo, ¿verdad? Pero por ahora simplemente quise saludar a todo el mundo que... Este es el primer episodio que nosotros estamos haciendo en vivo, ¿verdad? Básicamente nosotros nos cogimos un pequeño, entre comillas, descanso hace 3 años atrás. Originalmente la idea era coger un descanso para empezar a comprar nuevos equipos y hacerlo como que mejor. Y eventualmente ese descanso se fue alargando y cuando vienes a ver nunca regresamos, ¿verdad? Y obviamente tú te mudaste, comenzaste una familia, o sea que han pasado muchas cosas en en esos últimos años. Pero en cierto sentido, gracias a la pandemia, ¿verdad? En cierto sentido, gracias a la pandemia, el hecho de que ha permitido que a través de la tecnología podamos entonces ser más fácil. Ahora mismo, si nosotros quisiéramos grabar el podcast como lo hacíamos antes en persona, no sería posible. O sea, es así de sencillo. Literalmente no sería posible. El hecho de que estamos digital en un mundo virtual, pues permite que este tipo de cosas se pueda hacer independientemente de la distancia. Así que en ese sentido, obviamente, pues gracias a la pandemia es una de las cosas que nos ha impulsado a decir, ok, mira, lo podemos retomar, lo podemos hacer. Pero vamos entonces a empezar de la siguiente manera. Obviamente, pues como llevamos tanto tiempo sin hacer esto, quisiera hacer una pequeña introducción, o sea, presentaciones de quiénes somos nosotros, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y más o menos la visión de lo que sería este podcast, ¿verdad? Esta edición nueva del podcast. Así que hay mucha gente, yo sé que nos conoce, porque obviamente nos conoce personalmente, y hay gente que nos lleva siguiendo desde que empezamos hace 6 años atrás, pero estamos entonces ahora en un mundo virtual, un mundo donde los podcasts ahora es algo normal, antes no lo era. Yo recuerdo la primera vez que yo sugerí la idea de hacer un podcast cristiano, yo me recuerdo que fuera de ti, la mayoría de las personas siempre decían como que, pero ¿qué es eso? O sea, ¿quién le interesa estar sentado hablando y estar escuchando? Y sin embargo, hoy día ya eso es algo bien normal. Todo el mundo hace podcast. De verdad que sí. Así que nada, vamos a hacer eso rapidito, ¿verdad? Vamos a hacer unas presentaciones. Así que Luis Enrique, cuéntale a la gente quién tú eres, básicamente, ¿verdad? Para que la gente te vaya conociendo. Mi nombre es Luis Enrique Hernández Sánchez, tengo 31 años, en varios días 32. Soy evangélico, ¿verdad? Soy cristiano convertido desde los 11 años, a pesar de que mi familia, ¿verdad? Nací en cuna cristiana, como lo pueden decir. Tuve una experiencia, ¿no? con Jesús, y así que me convertí a los 11 años. De ahí en adelante pues he ejercido diferentes posiciones de liderazgo a través de los años en la iglesia, entiéndase con la juventud, con la niñez, con los adultos, con la educación cristiana. He trabajado también en las misiones, he tenido la oportunidad de ir a países como Venezuela y República Dominicana para hacer ayuda humanitaria y también algo de misiones. Así que he podido hacer un poquito de todo. También he estado en cursos de evangelismo con la Universidad de Vida y Abundante y también con Evangelismo Explosivo. Así que ese es más o menos como que un background de todas las áreas más o menos donde he podido trabajar. Aparte de eso, tengo una familia hermosa. Mi esposa se llama Catherine Santiago Rivera. Tengo un bebé hermoso que se llama Lucas Said Hernández Santiago, que ahora ya próximamente, ¿verdad? Cumple 3 años, cumple conmigo el mismo día. Y tengo otro bebé que viene en camino también. Así que, ¿verdad? A Dios gracias por eso. Y hoy día me congrego en la iglesia Discípulo de Cristo en Buenavista, donde, ¿verdad? El pastor Joel González tiene a su vez, ¿verdad? Guiarme. Y de verdad que ha sido un placer el tener, ¿verdad? Este recorrido. No tan solo en crecimiento espiritual, sino crecimiento propio. Hoy día yo veo la Biblia diferente porque soy un hombre de familia y eso de por sí pues cambia todo. Así que eso es más o menos como que sí. tratado. O sea que es interesante porque tú dices que Lucas va a cumplir ahora 3 años. Básicamente, o sea que ocurrió en ese tiempo de descanso, ¿verdad? Que nosotros estábamos fuera. O sea que tú eres literalmente un hombre distinto. O sea, porque ser padre y todo eso, eres literalmente un hombre distinto. Perspectivas nuevas, todo eso. O sea, eso va a ser súper, súper interesante. Pero un poquito sobre mí, para los que no me conocen, pues obviamente yo soy Manuel Boglio.
¿Qué puedo decir de mí? Soy cristiano hace como 13 años atrás, 12, 13 años más o menos. Mi testimonio básicamente es uno de el ateísmo al teísmo y desde entonces yo me he dedicado a defender la fe en la apologética y si ustedes van a mi canal, ¿verdad? De YouTube, que es Bendecido para Bendecir, o podcast Bendecido para Bendecir, van a encontrar un montón de videos de apologética porque a eso es lo que yo me dedico. Esa es mi pasión principal, es defender la fe, es enseñar, etcétera. Y de ahí nace también este concepto de podcast, etcétera. Es simplemente poder tener un espacio para hablar y edificar a la iglesia. Eso es lo más que a mí me gusta hacer. Ahora mismo soy parte de la Evangélica Unida de Puerto Rico. Asisto a una iglesia aquí en Juanadías, que de hecho, quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Este podcast, este ministerio es algo personal entre Luis Enrique y yo, no representa ninguna denominación, iglesia, local o lo que sea. Es algo, ¿verdad? Es algo entre nosotros, obviamente con Dios, pero quería hacer esa aclaración. Y nada, básicamente eso es. Ahora mismo estoy terminando mi doctorado en teología y apologética. Estoy en la última etapa, que es la disertación, así que básicamente a eso me dedico mi vida por completo porque no hay tiempo para más nada. Y no sé si tú lo dijiste, pero una de las cosas que nos resalta a nosotros es que nosotros somos cristianos nerds. O sea, nosotros somos nerds. Sí. Y de hecho, y ahí aprovecho entonces y empiezo a hablar sobre lo que es el podcast, ¿verdad? Originalmente, cuando nosotros hicimos este podcast, básicamente eran como estudios bíblicos, era lo que nosotros hacíamos. Escogíamos un tema y profundizábamos y enseñamos y poco a poco se fue volviendo más conversacional, pero era eso, era profundizar sobre la palabra, etcétera. De hecho, me puse a ver el intro original antes y se veía como que era algo bien, bien, bien formal, ¿verdad? Pero sí, la visión que yo por lo menos tengo para esta nueva versión o nueva iteración del podcast, especialmente porque lo estamos haciendo en vivo. Yo quiero que la gente sea parte de la conversación, etcétera. Yo no quiero que la gente nos vea a nosotros como que, ok, estos son los expertos de la palabra, estos son los maestros, y ellos lo que van a hacer es darnos un estudio. No. Yo lo que quiero que la gente entienda es que nosotros somos simplemente dos jóvenes, dos personas cristianos, que somos nerds, entre otras cosas, gamers, etcétera, pero somos cristianos. Y lo que queremos es tener conversaciones, ¿verdad? Tener conversaciones ya sea sobre cosas que están pasando en el mundo, algo que nos llamó la atención, un tema bíblico o sea, que queremos hablar, o en el caso de hoy que vamos a estar hablando de Loki. Y nosotros, ¿verdad? De por sí, nosotros vemos las cosas a través de un lente cristiano. Así que es inevitable como que pensar en estos temas cuando vemos algo como Loki. La única diferencia es que ahora tenemos una cámara prendida y lo vamos a hablar formalmente. Pero en general, en nuestra vida, esta es la forma que nosotros hablamos y vemos. Y eso es lo que yo quiero que esto sea. Quiero que sea una conversación entre nosotros, las personas que van a estar aquí y todo lo que nos van a estar viendo. Así que básicamente esa es la visión para este podcast de ahora en adelante. Pero nada, entonces vamos a comenzar. No voy a hacer un intro muy, muy formal, pero básicamente nos pueden conseguir en Facebook, en Podcast Bendecidos para Bendecir. YouTube, igualmente, Podcast Bendecidos para Bendecir. Y si no me equivoco, estoy casi seguro que todavía tengo la cuenta abierta del podcast, así que posiblemente desde la semana que viene puedas ir encontrando el podcast en iTunes, Spotify, todo eso, en Google Play. Simplemente tienes que buscar el podcast o Bendecidos Podcast. Donde quiera que nos vean o escuchen, déjanos saber lo que ustedes piensan. Pues nada, vamos a empezar. Yo sé que voy a poner aquí la foto de lo que vamos a estar hablando aquí hoy. Es Loki. Loki y sus implicaciones religiosas. Hace poco, ¿verdad? Una de las personas en nuestro círculo, cuando le comentamos el tema, lo primero que dijo fue como que, ¿sabes? Que no le pasa por la mente mientras está viendo Loki ningún tipo de conexión religiosa. Y quizás así hay mucha gente, ¿verdad? Como que ve la serie, esto es entretenimiento, esto es superhéroe, etcétera. ¿Qué tiene que ver eso con la religión o específicamente el cristianismo? Sin embargo, yo desde el primer episodio, yo como que lo primero que noté fue eso. Lo primero que noté, aunque de por sí, eso un paréntesis también, de por sí Loki es religioso, porque eso es mitología nórdica. O sea, así que de por sí eso es de índole religioso. No hay forma de tú separar Loki de eso, porque de eso se trata. Pero obviamente desde una perspectiva cristiana, desde el primer episodio, yo noté como que, wow, esto tiene unos temas bien profundos, filosóficamente hablando, pero también religiosamente hablando. Tú sabes, cosas que yo he estudiado y pienso a veces lo están tocando en este episodio. Y de hecho, esto es algo que... Y yo te pregunto, ¿verdad? Si tú lo has notado también, pero es algo que yo he visto que Marvel está empezando a hacer de una forma un poquito más frecuente en estos últimos años, especialmente en la serie. Como que están tocando temas... O sea, estos son temas profundos y filosóficos y religiosos. Sí, y no es ajeno. O sea, no sé si te recuerdas la primera... Avengers tenía
diferentes hints a que, por ejemplo, Cap, siendo una persona evangélica, cristiana, según los cómics, ¿no? Bastante conservador. Cuando Thor se va del Quinjet, obviamente moviendo el mazo y se va volando, él hace referencia como que al Dios que yo conozco no se viste así y tampoco hace esas cosas. So, eso fue interesante porque claramente, o sea, sí hay personas en el MCU que tienen la fe cristiana, sí hay personas en el MCU que ven el mundo a través de este lente y posiblemente todos los eventos, incluyendo el Snap, para ellos tener una implicación apocalíptica o diferentes cosas. O es interesante cuando uno lo mira a través de eso, filtrar realmente qué podría estar pasando X o Y personaje si se le enfrentasen esta dificultades o adversidades. Así que Sí. sí, definitivamente. Por ejemplo, y la gente a veces no, o sea, no lo piensa de esta forma, pero por ejemplo, de Thanos, Ujú. yo me recuerdo que cuando se miró Endgame, una de las cosas que la gente se pasaba hablando constantemente era como que, ¿qué yo hubiera hecho en esa situación? Si Thanos era el héroe o era el Ujú. villano realmente, ¿verdad? Y obviamente estaba este debate sobre si estamos en esa situación y la humanidad se está destruyendo entre sí. ¿Es correcto lo que hizo Thanos? ¿Thanos lo hizo para salvar al mundo realmente o no fue correcto? Y la gente no lo ve de esta forma, pero cuando tenemos esa conversación, esas son conversaciones filosóficas y tienen Sí, implicaciones definitivamente. religiosas. Tú sabes que la gente sin darse cuenta está hablando filosofía, pero sin embargo, si tú le dices a la gente, vamos a hablar sobre un tema filosófico, como que su mente shut down, como que no, Ya, eso es ya. aburrido, eso que sí, esto y lo otro. Pero eso es lo que está haciendo Marvel ahora mismo con nosotros. Nos está presentando estos temas Ujú. y está creando conversaciones, ¿me entiendes? Y esto es algo de por sí en el arte. El arte en general hace eso. Pero obviamente hoy estamos enfocados en Marvel. Una de las cosas que más me impresionó en cuanto a esto fue en WandaVision. Yo creo que WandaVision es cuando más explícitos fueron en esto. Y es uno de los últimos episodios cuando se empieza a discutir que hacen referencia al Ship of Theseus. Yo creo Ujú. que no sé, yo creo que así se pronuncia. Y Ujú. yo recuerdo haber estudiado un poquito sobre el Ship of Theseus en la universidad y básicamente ese relato es un relato antiguo que está diseñado para hacernos preguntar quién soy yo. Ujú. ¿Qué parte de mí es lo que hace que yo sea yo? O sea, si yo corto mi brazo, sigo siendo yo. Si corto mis piernas, sigo siendo yo. Si pierdo un ojo, sigue siendo yo. Si sustituimos cada parte de mi cuerpo, seguimos siendo nosotros. Entonces, Ujú. eso es básicamente lo que esa historia está diseñada para traer, ¿verdad? Para exponer. Y básicamente el mensaje detrás de eso es decir, lo que hace que nosotros seamos nosotros no es físico. Es algo no físico. Es algo espiritual, ¿verdad? Es algo que trasciende lo físico. Y le podemos llamar el alma, la esencia, lo que sea. Pero el punto es que aunque tú cambies todas las partes de tu cuerpo, tú sigues siendo tú porque hay algo que trasciende el cuerpo físico. Eso fue básicamente un one-liner, pero también fue la temática de Vision en esa serie. Ujú. O sea, y la temática en WandaVision. Así que eso es algo increíblemente profundo. Increíblemente profundo para una serie de superhéroes, básicamente. A mí lo más que me parece interesante es que a veces nosotros como que, como tú bien dices, o sea, la filosofía, la religión, la metafísica son palabras muy grandes que son más grandes de lo que nosotros nos imaginamos. Y a veces eso nos crea dificultades cuando nosotros nos contrastamos con nuestra realidad, porque no todos tenemos un estudio a ese nivel, ¿no? A ese grado. Mucho más, aún teniendo el estudio, la filosofía se va en algunas vertientes que a veces raya un poco lo racional, ¿no? Dependiendo de cómo se maneje. Y también hace muchos planteamientos asumiendo que pasase X o Y cosas. Así que entender ese murullo, ¿no? De conceptos, a veces un poquito difícil, pero cuando esos conceptos se nos traen a nosotros a través de un lente de personajes, de cómics, de novelas, de diferentes cosas, uno baja ya las defensas y uno está más atento y uno se da cuenta que esto no es tan complejo como uno lo pudiera ver. Y yo creo que eso es algo que la gente que nos está escuchando hoy posiblemente se va a edificar mucho en eso. O sea, la realidad es que esto no es tan complejo como debería ser. Tú puedes entender esto también. Eh, Definitivamente. Y eso me hace pensar en la palabra teología, o sea, lo que significa la Ujú. teología. La palabra teología literalmente lo que significa es hablar de Dios.
O sea, porque logia es como que significa palabra o hablar, y Ujú, teos, que ¿verdad? En el griego significa Dios. Así que teología literalmente es simplemente hablar de Dios. Cuando nosotros hablamos sobre Dios y empezamos a hacernos la pregunta si Dios existe, si no existe, si es verdad o no es verdad, eso es teología. Pero obviamente ujú, tú le dices a las personas, incluyendo cristianos que llevan años en la iglesia, mira, tenemos que hacer un estudio teológico o algo así. La gente dice como que no, eso es demasiado complicado para mí. Pero como tú muy bien dices, estas son cosas que nosotros sí podemos captar y las hacemos a nuestro diario vivir sin darnos ujú. cuenta. Obviamente hay niveles, ¿verdad? Porque a lo que Claro, claro. hay niveles. Pero de manera básica sí lo hacemos, ¿me entiendes? Sí lo hacemos y lo podemos hacer. Entonces, cuando nosotros somos cristianos, esta es otra cosa que yo quiero resaltar, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Yo veo que es inevitable tú ver las cosas a través de este lente. O sea, Sí, es como que porque la fe de uno es algo tan esencial para quien yo soy, que claro. todo el mundo yo lo veo de esa forma. Tú sabes, yo cuando veo Ujú, esto, lo veo a través de un lente religioso, porque es que eso es parte de mi fe. Así que es inevitable yo como que hablar de estas cosas y analizarlo de esta manera. Pero en el caso de Marvel y Loki, claramente es algo ya intencional. No es simplemente que yo lo estoy ujú. viendo así, es que es intencional. Son temáticas Sí. intencionales, o sea, provocadas o puestas, ¿verdad? Expuestas para hacernos pensar en estas cosas y tener estos diálogos. Así que nada, vamos a empezar contigo entonces. No sé lo que quieras hablar sobre Loki. Yo por lo menos tengo algunos temitas, ¿verdad? Pero quiero darte el espacio a ti primero. Pues mira, Loki, de manera general, aquellos ¿verdad? Que a lo mejor no sigan cómics, Loki es el príncipe de Asgard. Es príncipe porque tanto él y Thor, ¿verdad? Son hijos de Odín, que es el rey de Asgard. ¿Verdad? Si recuerdan, por ejemplo, la primera película de Thor, pues es este señor grande que tiene mucho poder, que tiene dos hijos, ¿no? Uno rubio y uno pelinegro, Loki siendo el pelinegro. Loki no es de origen acarreano, al menos en Marvel no. Él tiene realmente una nacionalidad de, ¿verdad? Frost Giant, que no es otra cosa que un gigante de hielo. Loki es rescatado cuando él es muy pequeño porque Odin en una pelea que tiene, ¿no? Con- ¿cómo es que se llama el papá de Loki? Luffy, con Luffy. Él pelea con Luffy y él se mueve a misericordia porque ve este niño, esta criatura, la ve allí y dice, yo no puedo dejar que este bebé se pierda aquí, básicamente, así que me lo voy a llevar. Él no tan solo se lo lleva, sino que lo cría, le muestra cariño, le muestra afecto, especialmente la mamá de Thor, ¿verdad? Es quien más muestra este cariño y él se cría como si fuera un humano. Por ende, su piel inclusive cambia de tonalidad. Por eso mucha gente se sorprende un poquito en la serie que al ponerle el collar a Loki, él no se tornara azul, porque es su naturaleza. Pero hay implicaciones, o sea, él lleva años siendo humano, o pareciendo humano, ¿no? Así que es posible que a lo mejor, aparte que sería raro también verlo azul, ¿no? Todo ese tiempo. Loki se entera muy tarde de que él es adoptado. Y al enterarse muy tarde, esto crea unos problemas un poco complejos en su psiquis al nivel de que él busca atención sin darse cuenta. Él busca hacer maldades, él busca hacer trucos, él busca hacer eh, malicia, simplemente para darse a notar, porque Thor es muy ejemplar en su fuerza. O sea, Thor es demasiado increíble y la gente lo conoce a todos lados, es este gran guerrero. Loki no pelea para nada. No tiene músculo, super slim, slender, pero tiene mucha astucia, ¿no? Así que utiliza su astucia para moverse, maquiavélico, y su fin, ¿verdad? Como lo expresa al inicio de la serie, no es otra cosa que jugar el rol al cual le fue cedido, ¿no? Hay ocasiones donde él posiblemente coquetea con la verdad, coquetea con hacer el bien, pero el mundo conspira en contra de él porque tuvo un origen muy atropellado. Sí, y de Así hecho, que, se la quiero no sé si esta es la dirección que tú lo estás llevando. Este aspecto de que esto eres tú. O sea, esto es tu origen, ujú, esto es tu destino, este es quien tú eres. Es algo que
que ocurre en el mundo, ¿me entiendes? Como que Sí, a la vez que la gente te mete en un cajón, o sea, esto eres tú. Y si tuviste un trauma, tú tienes que vivir con ese trauma el resto de tu vida. Tú sabes, si tú eras una persona, no sé, malvada o hacías cosas indebidas, mentiroso, etcétera, el mundo lo ve como que no hay forma de tú cambiar nunca. Esto es tu vida, esto es tu destino. Ah, tú viniste de una familia pobre, tú tienes que ser pobre, tú no puedes salir de eso. Es como que eso nos marca en toda la vida, como que el mundo quiere que tú siempre seas el mismo y te mantiene ahí, pero uno como tal quiere salir de eso, quiere romper con eso, sí. así que está ahí No, y relacionado. entonces, el detalle de Loki es que Loki ha tratado por muchos años separarse de quién es, pero ya el problema ha trascendido de que no es tan solo su familia quien lo encajan, ¿no? Lo sumen a este path, ¿no? A este caminar de lo que es la maldad, o sea, la maldad, la malicia, todas las cosas. Es el universo Marvel también, porque entonces cuando ellos reaccionan a Loki, no conocen a Loki por bueno, lo conocen como el hermano de Thor que hace eh, malicia, que hace travesuras, el God of Mischief, que es su nombre, ¿no? Su moniker en el MCU. Así que es interesante, ¿verdad? Quería plantear eso porque yo creo que ya de ahí conocemos que este personaje tiene muchas habilidades, tiene muchas capacidades, tiene inteligencia sobrenatural, tiene habilidades para ser carismático, él es altamente social, aunque la gente no lo pueda pensar, él es altamente social, pero su origen es más fuerte que todo eso, así que lo calcome. Y cuando vemos otros personajes, por ejemplo, del MCU que tienen orígenes de esa manera, pues igual podemos pensar en Thanos, por ejemplo, que su origen fue que su planeta fue decimado por otros seres y entonces él juró venganza y vemos toda esta trama y todo este arco de él querer redimir su planeta Tyrant porque le dañaron. Vemos, por ejemplo, a una persona como Hela, por ejemplo, que es hermana también de Loki, hermana, media hermana, que también igual fue desterrada, en este caso al inframundo, y de ahí tuvo que hacer un nombre y hacer todas estas cosas. Así que Loki no es el único que tiene un origen perverso en el MCU. Y no es el único que por ese origen perverso no puede desasociarse de él. Lo que hace Loki interesante es que Loki sí tiene la capacidad de coquetear con la verdad. Y eso sí es muy interesante porque no hay otro personaje en el MCU que por lo menos nos haya demostrado hasta ahora que pueda hacer ese tipo de arco de redención. Así que eso está bien Sí, interesante. y ese aspecto de la redención es lo más, eso, iba a mencionar lo último, pero ya estamos hablando de eso. Eso es una de las cosas que más me gustó de esta serie, ¿verdad? Este aspecto de, o sea, es especialmente marcado en el episodio donde él se encuentra con los diferentes Loki. Y Ujú. las diferentes versiones de él mismo o variantes de él mismo. Y vemos que hay un núcleo pequeñito de Lokis que ellos han decidido cambiar. Ellos han decidido ser diferentes. Pero eso tenemos estos otros Loki que siguen siendo Loki, se traicionan entre ellos y siguen siendo el mal y no permiten que entonces los demás Loki puedan transformarse. Ujú. Y obviamente eso culmina en la decisión de Loki como tal, el protagonista, de tomar la decisión de seguir siendo el mismo o no, ¿verdad? De si traicionar a Sylvie o no traicionar a Sylvie, etcétera. Pero esto es súper interesante porque básicamente, ¿verdad? Yo había escrito un pasaje por aquí, pero no tengo ni que citar la Biblia, pero quiero citarlo en Efesios 1.7 que habla sobre la redención. Básicamente nos dice que en Él tenemos redención. Si ustedes lo buscan, Efesios Ujú. 1.7, en Él tenemos redención. La palabra redención tiene un montón de implicaciones bien profundas, ¿verdad? Dentro de ella está el hecho de que significa que hemos sido comprados por Cristo, le pertenecemos a Él. Pero en el contexto de Loki, yo lo que lo veo, la redención es como que yo tengo una nueva oportunidad. O sea, Ujú. yo era atado a mi pasado, yo era atado a mi pecado, yo era atado a quien yo era. Y Jesús, Cristo, me está diciendo a mí, no, o sea, tú puedes ser diferente, porque yo te puedo transformar. O sea, Ujú. yo te puedo cambiar. Y eso es algo como que, mira, ahora mismo, yo no sé si esta es la palabra correcta, pero no sé si tú la has escuchado. Se llama, se dice, yo creo que gaslighting en inglés. Ujú. Sí. Básicamente dicen que cuando tú le dices a la gente, es como que una forma de manipulación. Y la gente dice que cuando tú le cuentas esta historia de Jesucristo, nosotros somos pecadores y entonces Él murió por nosotros y si creemos en Él, somos salvos. Ellos dicen que eso es gaslighting porque tú lo que estás haciendo es manipulándolo emocionalmente. Ah, mira cómo Cristo murió por ti y mira cómo tú lo tratas. Eso es como que una manipulación emocional. Ujú. Pero yo lo veo radicalmente distinto. Es el hecho de que
Él me redimió a mí cuando yo no soy digno de ser redimido. Y eso para mí no es Correcto. una manipulación emocional, es algo bueno. O sea, ¿a quién no le Sí, gustaría que a pesar de tus errores, a pesar de las cosas que tú has hecho mal, aún así tú eres aceptado y amado por otra persona? O sea, ¿a quién no le gusta exacto. eso? ¿A quién no le gusta que ¿No? sí, 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 dime? Y que en este caso, o sea, Loki, lo importante de la redención y de o sea, de esto que vas planteando, es que cuando Loki en la serie se le presenta en los videos de cómo él muere, ¿verdad? En Infinity War a manos de Thanos, de cuando él le falla a Thor una y otra vez, de cuando Odin, su papá, se desvanece. Cuando él ve todo esto, él en su mente está pensando, no tan solo yo pequé, no tan solo yo fallé, yo, este Loki, sino que cientos, miles de Lokis han fallado en el pasado. O sea que yo he reincidido en este pecado una y otra vez. Y no es lo mismo cuando tú conoces el pecado y te parece rico y lo estás practicando, a cuando te chocas con la verdad, te chocas con ese pecado y tienes una opción, sigues viviendo en el pecado o tomas una acción correctiva. Entiendo que este Loki lo que hace es que dice, ya yo no puedo vivir como esa manera. O sea, ya no tengo el coraje para hacerlo porque me he dado cuenta que lo he hecho una y otra vez y el fin es el mismo. No hay fin en pecar. Y eso es interesante porque entonces lo mueve a redención. Sí, y en el caso de Loki, quiero saludar también ahí a Mami que está viéndonos a nosotros, mi fan número uno, bendición. La forma, o sea, a raíz de esos errores, a raíz de ese destino, a raíz de tu pasado, a raíz de todo eso de Loki, la gente cuando se encuentra con Loki, aun cuando él decide tratar de hacer el bien, lo mira con menosprecio. O sea, lo mira Ujú. como que tú no vales nada, tú eres Loki. ¿Me entiendes? Tú no eres alguien en quien tú no eres digno de confianza, tú no eres alguien, o sea, tú no sirves por todo tu pasado, todo lo que tú has hecho, toda tu historia, y como tú muy bien dices, no solamente este Loki, todas estas otras versiones de Loki han sido, o sea que el destino tuyo básicamente está Ajá. sellado, tú sabes, es imposible. Y la gente lo ve de esa forma, wow, pero cuán bien se siente cuando alguien no te ve así. O sea, yo estoy hablando acá humanamente hablando, cuando alguien te mira y dice, no, tú sabes que yo creo en ti. Yo creo que Ujú. tú puedes redimirte, tú puedes cambiar, tú puedes ser diferente. Y yo no te estoy mirando a través de tu pasado, te estoy viendo ahora, como quién tú eres ahora. Y eso es exactamente lo que hace Dios y Cristo con nosotros. O sea, la Ujú. palabra justificación, básicamente lo que significa es que nosotros, a pesar de no ser justos, Él nos declara justos. O sea, a Exacto. pesar de Amén. nosotros no ser libres de pecado, Él nos ve a nosotros como si nunca hubiéramos pecado. O sea, qué increíble, ¿verdad? Qué increíble Ujú. es ser mirado de una forma limpio cuando uno sabe muy bien que uno no es limpio. Eso es amor genuino, Sí. ¿me entiendes? Eso no es gaslighting, eso no es manipulación emocional. Eso para mí es precioso. Y eso es Sí. lo que Loki tanto anhela, por lo menos en esta serie. Él anhela que su pasado, la gente deje de estar mirándolo por quién él era. Él quiere ser alguien diferente, por lo menos en Y yo esta creo que serie. por eso es que Mobius, a pesar de que el personaje de Mobius no fue uno de mis favoritos, ¿verdad? Lo hizo súper bien Owen Wilson, pero no es como un highlight. Para mí, sí, ahora que lo menciona, él tomó una figura muy parecida de Jesús, o sea, muy sinónimo de Jesús, porque lo que hace Mobius es que presenta a este Loki con las herramientas necesarias para que él se note en su humanidad, en sus faltas, en su pecado, y toma una acción correctiva. Y cuando la gente le cuestiona a Mobius, que es lo más precioso, cuando tú lo piensas de esta manera, o sea, ahora a lo mejor yo recordándolo, a lo mejor me gusta más ahora este personaje cuando lo veo de esta manera, pero cuando Ravonna Renslayer, que es la jueza, ¿no? Que iba a sentenciar a Loki, ¿no? A muerte, como posiblemente, o sea, nosotros tenemos una sentencia de muerte por nuestro pecado. Entonces Mobius le dice, no, yo confío en él, yo sé que hay algo especial en él, yo sé que hay algo diferente. Y inclusive, él va más allá, él dice, él es la pieza que nosotros necesitamos para resolver esto. Y eso es tan precioso porque nosotros nos vemos así ante los ojos de Jesús. Nosotros no tan solo somos dignos de su amor ante sus ojos, porque por nosotras fuerzas no somos, o sea, por nuestras propias méritos, claramente no. Pero a través de sus ojos no tan solo somos dignos, somos especiales. Y Él nos encomienda a diferentes escenarios de virtud y nos da herramientas para nosotros tener misiones y propósitos en la vida. Así que no estamos ante un Jesús que tan solo cree en mí, no, me encomienda con su amor,
me sobrecoge con su salvación y me dice, ahora ve y busca otro. Confía en mí también, eso es precioso. O sea, no hay más nada que se puede decir Sí, de ese sentido. O sea, eso es definitivamente. increíble. O sea, mientras tú estabas hablando ahorita también y mencionaste la escena de Thanos cuando él ve que él murió en otro timeline, lo que sea, eso me recordó también al hecho el aspecto del evangelio. Yo llevo 2 semanas, esto es algo que yo he dicho muchas veces, ¿verdad? Pero llevo 2 semanas repitiéndolo a los muchachos acá en la iglesia donde yo trabajo, ¿verdad? Yo soy maestro y todas esas cosas así, y le llevo diciendo a ellos, mira, ¿por qué nosotros evangelizamos, ¿verdad? Lo hacemos por amor, etcétera. Pero es como que el ejemplo que yo doy siempre es como si tú ves a alguien por ahí en la calle y tú sabes que están caminando en dirección de algo peligroso, ¿verdad? Se van a caer por un risco, van a morir, etcétera. Pero ellos no lo ven. Tú lo ves. Tú no, tu instinto no sería como que decirle, hey, cuidado, peligro, o sea, no, detente, cambia de camino, de dirección, no siga ese camino porque te vas a caer por ese risco, ¿verdad que sí? Uno lo haría porque a uno le importa el bienestar de las personas, tú sabes, y más cuando es alguien que tú amas, si es un ser querido, alguien que tú amas, tú claramente vas a tratar de decirle, mira, cambia de dirección porque te vas a matar ahí. Pero lo mismo ocurre con el evangelio. El evangelio es algo, o sea, la razón por la cual nosotros deberíamos de tener esta pasión ferviente por predicar el evangelio a las personas, porque nosotros entendemos el camino en que las personas andan y ese camino conduce a muerte. O sea, el camino del pecado conduce a muerte. Nosotros entonces, en nuestro desespero, deberíamos de desesperarnos y decir, hey, no, ese no es el camino. O sea, es acá, ese conduce a muerte, este es de vida. Eso es predicar el evangelio a las personas. Es que tú los ves en peligro y tú quieres que ellos salgan de ese peligro, ¿verdad? Que puedan tener vida. Y aplicando esto a Thanos y a Loki, yo creo que, aunque esto no necesariamente haya sido la intención de la escena, al ver la muerte, o sea, este es el camino en el que yo iba. Ahora entonces tú tienes que tomar la decisión. Si yo tomo esas decisiones, lo que va a conducir, o sea, el producto final es la muerte. Por lo tanto, yo tengo que decidir ahora, o sea, tengo que cambiar ahora mi decisión, ¿me entiendes? Y en cierto sentido se le está dando la oportunidad de ser salvo. O sea, esto era lo que te llevó a la muerte originalmente, ahora tú tienes que decidir hacerlo diferente. Y eso en cierto sentido es como que simbólicamente lo que hacemos con el evangelio, ¿me entiendes? Aunque no estamos viendo el futuro, pero sabemos que ese camino conduce a muerte. Y es impresionante, ¿sabes? Como, o sea, por ejemplo, mencionaba al inicio de que Loki tiene todo este background de origen, ¿verdad? De que nació, ¿verdad? En Jotunheim, que se crió con otros padres, que sus padres posiblemente, que eran los gigantes de hielo, los Frost Giants, pues no lo apreciaban del todo. Y uno podría decir, bueno, es que hay muchas personas que han vivido así, eso no lo justifica. La realidad es que no, pero sí te hace entender ciertos patrones, ¿no? Y uno sí tiene que ser un poquito más empático, en especial cuando nosotros hablamos acerca de diferentes escenarios en la vida. Nosotros, por ejemplo, podemos estar lanzados en el mismo escenario y actuar completamente diferente. Uno correcto, otro incorrecto. Los dos correctos, los dos incorrectos, porque no sabemos, nuestra humanidad nos mueve a diferentes escenarios. Pon, por ejemplo, el ejemplo de Loki. Mira, Loki siempre anheló ser rey. ¿Por qué él quería ser rey? Bueno, porque él quería tener valía. Él quería tener por fin el reconocimiento, que la gente dijera, sí, tú eres, tú eres alguien grande, alguien que no era nadie, ahora es alguien grande. Entonces contrastamos esto, por ejemplo, con un verso bíblico que a mí me parece demasiado impresionante, o sea, porque cuando yo pienso, por ejemplo, acerca de las tentaciones de Jesús, no pienso en que Jesús solamente lo tentaron en el desierto. Todo el transcurso de Jesús fue una tentación ambulante. Y, por ejemplo, en el verso San Juan 6:15, pasa algo interesante. Voy a leer aquí la nueva versión internacional. Dice, pero Jesús, dándose cuenta que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. O sea, tenemos un Jesús que teniendo popularidad, teniendo seguidores, teniendo poder, ¿verdad? Y teniendo aprobación del Padre, ve que la gente lo sigue, ve que la gente lo quiere hacer rey a la fuerza y él dice, es que para eso no fue que yo vine aquí. Sin embargo, preséntale este mismo escenario a Loki. ¿Y sabes qué hace? Bueno, lo que hizo en Ragnarok, que cuando empezó la película teníamos un Odín falso y cuando Loki es confrontado por Thor, su hermano, se da cuenta de que Odín estaba durmiendo, estaba en un estado inerte y que Loki había tomado su posición. Él había tomado el reinado.
¿Me entienden? Entonces, qué interesante de que tenemos dos personajes que tienen el mismo escenario allí plantado, pero uno decide continuar su misión de salvación, continuar su misión por salvar a la humanidad, y otro dice, that's my shot, ahora me voy a montar en el tren. Y tú podrías decir, bueno, estás estirando un poquito el chicle, Luis, eso, no hay otro escenario. Sí, hay otro escenario, la transfiguración. Si vamos a la Biblia y vemos el ejemplo de lo que pasa en la transfiguración, que la transfiguración de por sí merece un podcast completo, ¿verdad? Pero ¿qué es transfiguración? Es la habilidad de transformar el ser o la imagen del ser a otra, ¿no? Ya utilizando magia, sorcery, como lo utilizan en este caso, en el caso de Jesús, utilizando su misma presencia, ¿no? Para transformar su ser. Y la Biblia también, en San Marcos 9, verso 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, o sea, cambió su apariencia. Y sus vestidos, ¿verdad? Incluyendo los de Jesús y los de los allí presentes, se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra podía hacerlos tan blancos. Claramente hubo un cambio en vestuario. Eso lo hace Loki también, ¿no? Y les apareció Elías y Moisés que estaban con Jesús. Entonces los discípulos le dijeron, maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y seguimos corriendo en el relato bíblico, y obviamente Jesús los contrasta a ellos una y otra vez y le dicen, lo que ustedes vivieron aquí es para ustedes, es para su edificación, y lo que vivieron aquí es muy rico, es muy placentero, pero esto les va a servir a ustedes de punta de lanza para la misión que yo les he lanzado. O sea, tenemos un Jesús que cuando utiliza sus herramientas de poder, cuando se transfigura, lo hace para edificar a alguien, a diferencia de lo que cuando utiliza su habilidad de transformar su ser, lo utiliza para engañar, para manipular, para sacar provecho. Así que cuando vemos escenarios similares, pero con personajes distintos, cabe recalcar que entonces hay que hacer buen honor de Jesús, que Jesús tuvo todas las herramientas para hacer mal, pero decidió no hacerlo. Y decidió no hacerlo porque estaba muy claro en que él quería morir por ti y por mí, y esa fue su misión. Fue su misión desde el día 1 y nunca la sacrificó. Así que me pareció sumamente interesante ese contraste en que nosotros podemos estar en situaciones similares. Loki estuvo en situaciones similares y sí, movido por su pasado, movido por sus traumas, movido por mil cosas, pero también movido por su voluntad propia. Él decidió pecar, decidió moverse a hacer el mal, y no es hasta esta serie que lo vemos entonces en un acto rectificador. Sí, así que, pues nada, eso básicamente era lo más que a mí me impactó en cuanto a ese tema de la redención. Y quiero aclarar también que cuando hablamos de esta forma, no estamos diciendo que esta serie está al mismo nivel de Jesús o de la Biblia o de qué sé yo, que es como que simplemente, ¿verdad? Que aparte de lo que dije al inicio, claramente esto es la intención de los autores. Ellos están claramente metiendo estas ideas, estos conceptos en sus series y en sus películas. Pero además de eso, es el mero hecho de que, mira, nosotros como cristianos sencillamente vemos las cosas a través de este marco, a través de este lente. Y es como que inevitable ver estas cosas, estos elementos. Y podemos aprender, de todo podemos aprender algo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí a través de esta conversación. Ahora, uno de lo que me impactó a mí en el primer episodio, una cosa que quiero resaltar, esto ya se va por una línea un poquito más filosófica, pero aunque esto es la temática de la serie en general, el primer episodio yo creo que fue más claro. El hecho de que, o el primero, es cuando descubren cómo Sylvie, ella logra ocultarse del TVA, ¿verdad? Sí. Y ellos descubren que la forma que ella logra ocultarse, básicamente ella se esconde en tiempo, ¿cómo se le llama apocalíptico. Eso? Sí, exacto, momentos apocalípticos dentro del timeline. Así que la idea es que si hay una inminencia o una destrucción total de algún lugar, un tiempo o algo así, no importa que tú hagas en los momentos antes, no va a hacer ninguna diferencia porque todo va a ser destruido de todas formas. Así que eso es básicamente lo que ellos establecen ahí y lo demuestran, ¿verdad? Hacen la prueba y van a un lugar y lo hacen y en efecto es eso. Y yo me recuerdo que cuando yo hablé con Kevin en el podcast que nosotros hacemos acá, yo le dije a él, ¿sabes? Quiere decir entonces, ¿sabes? Esto para mí no me tiene tanto sentido si lo aplicamos a la vida real, ¿verdad? Porque entonces si en el momento apocalíptico invalida todo lo que tú hiciste antes, pues entonces, ¿qué está diciendo la serie de Marvel? Que el mundo en ese timeline no tiene un final. Porque si vienes a ver,
¿qué diferencia, no, qué diferencia hace que el momento apocalíptico sea algo como la explosión de un volcán y destruya a todas estas personas en Ujú. este hogar o sea el fin del mundo? O Exacto. sea, ¿qué diferencia hace? No, no hay ninguna diferencia. El punto es que hay una destrucción final, ¿verdad que sí? Pues Ujú. entonces, aplicando esta lógica a nuestra vida, si el mundo eventualmente se va a acabar sí o sí. O sea, y esto es un hecho científico. Esto no es simplemente que nosotros como Ujú. cristianos decimos que hay un final y un juicio final y todo eso. No. Fuera del aspecto religioso, la La ciencia tierra es finita. entiende. Sí, la Ujú. Tierra es finita. Tuvo su comienzo y tendrá su final. Entonces, la ciencia ya ha descubierto, ¿verdad?, cómo va a ocurrir una de dos formas. O nos vamos a quemar todo o se va a enfriar el universo y nos va, y, o sea, no va a haber vida. Sea por hielo o sea por fuego, eventualmente va a haber una destrucción final. Pues entonces, si todo, no importa lo que nosotros hagamos, ese final viene, ¿qué valor o qué importancia tiene nuestra vida? ¿Qué valor o qué importancia tiene lo que hagamos aquí? Y eso es específicamente cuando sacamos a Dios de la ecuación. O sea, que la Ujú. vida termina cuando el mundo se acabe. Y obviamente no tenemos ni que ir tanto más allá. Tú mueres eventualmente. Tú Ujú. sabes, Exacto. todos morimos eventualmente. Entonces, ¿qué diferencia hace cómo yo viví mi vida? ¿Entiendes lo que estoy Ujú. tratando de decir? Como que cuál es el Sí. valor o la importancia, el significado de lo que nosotros... ¿Qué importa si yo estudié o no estudié? Si me levanté tarde hoy o temprano, si comí esto, ¿qué importa si me casé o no me casé? Si al final del día nada de esto, todo esto dejará de existir. Y no habrá habido ninguna diferencia. Y eso es lo que plantea Loki. Que si ese Ujú. es el final, es inútil lo que nosotros hacemos. No hay ningún punto. No tiene ningún efecto porque será destruido. Así que si aplicamos eso al macro, al mundo en general, quiere decir lo mismo. Si el mundo eventualmente dejará de existir, entonces nada de lo que hacemos aquí en esta tierra, nada de lo que hacemos en esta corta vida, importa. ¿Qué tú piensas sobre eso? Fíjate, es interesante porque nosotros vemos muchas personas que creen en la ciencia, ¿no? Y digo, nosotros creemos en la ciencia, no es que no creamos en la ciencia. Yo creo en la ciencia y la afirmo. Lo que pasa es que la ciencia fue creada por Dios. La matemática fue creada por Dios. Lo vemos en toda la creación. Pero personas que, por ejemplo, tratan de combatir lo que es ¿verdad? El evangelio o la salvación con teoremas y con filosofía científica, aludiendo a que sí, nuestra vida no tiene sentido. Bueno, lo interesante es que nosotros vivimos como si tuviera. Nosotros vivimos como si cada aportación del día a día deberá adelantar algo. O sea, nosotros vivimos con la esperanza de que en el más allá hay algo. Inclusive hace poco, ¿verdad? Lamentablemente fui a un funeral de un amigo que partió y la esperanza de todos allí presentes es que él había partido con Jesús, ¿no? Que había partido al cielo. ¿Por qué tenemos esa esperanza? Bueno, porque hay un instinto muy intrínseco en nuestra humanidad que nos dice, que nos grita a voces de que aquí no es nuestro final, de que nosotros no somos solamente seres terrenales, tenemos espíritu, tenemos trascendencia y esa trascendencia pues es evidente en la manera en que nosotros actuamos a diario. Entonces, ¿cómo lo vemos entonces manifestado si el mundo se va a acabar? Entiendo que más o menos esa línea estabas desarrollando. Sí, definitivamente, ¿sabes? Tiene unas implicaciones en nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos, en nuestras creencias, desde lo más básico hasta lo más profundo. El hecho de que si existe o no existe Dios, si existe algo más allá de esta vida o no, tiene implicaciones increíbles para nuestra vida. Y me gustó lo que Ujú. tú dijiste también, que a pesar de que si lo vemos naturalmente hablando, la vida no tiene realmente ningún valor, ningún propósito, porque todo eventualmente va a acabar, pero nosotros vivimos como si la tuviera. O sea, Ujú. nosotros vivimos nuestra vida como si tuviese valor, como si hubiera importancia, Sí. como si hay propósito. Y la razón por esto, y eso era lo que yo quería traer, esta es la primera vez que yo me encontré con este argumento, fue en William Lane Craig, y se llama Lo absurdo de una vida sin Dios. Lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en sus libros, en sus páginas. Esto es un argumento bastante conocido. Lo absurdo de una vida sin Dios. Y ese es el argumento que él hace. Él hace el argumento de que si Dios no existe y si este mundo acaba aquí, entonces no hay nada más allá. Entonces nuestra vida no tiene valor, no tiene propósito y no importa lo que hagamos, el final es el mismo.
Pero el problema es que nosotros como seres humanos no podemos vivir con esas implicaciones. O sea, si nosotros aceptamos esas implicaciones, los volvemos locos. Decimos, Sí. cuál es el punto de esto? O sea, y de hecho, eso es lo que le pasa a mucha gente cuando se desespera y se deprime Sí. y empiezan a cuestionar cuál es el punto de esta vida, pierden esperanza y muchas personas lamentablemente terminan suicidándose. Tú sabes, igualmente otras personas dicen, mira, nada de esto importa, pero empiezan a matar personas. O sea, no estoy diciendo que todo el mundo va a hacer eso, pero es una de las razones por las cuales algunas personas toman esas decisiones. Porque Así, contrasta con su vida, con la manera en definitivamente. que ven el mundo y el proceder y el futuro. O sea, que te digan a ti que toda tu vida tú te creías, que es lo que le pasó a Loki, que toda la vida tú te crees que no, las decisiones que yo tomo importan. Mi Ujú, vida tiene valor. Yo tengo algún propósito. Y que de repente tú descubras un día que todo eso es falso. Tú no tienes ujú, un propósito, tú no tienes ningún valor, nada de lo que tú haces importa. Eso es para volverte completamente loco. O sea, eso es para sí. decir nada, o sea, cuál es el punto de seguir con mi vida. Más sin embargo, a raíz de eso, pues nosotros tenemos que vivir nuestra vida como si hubiera valor, como si hubiera Ujú, importancia, como si las cosas que nosotros hiciéramos realmente tuvieran algún tipo de importancia y que sé yo que va más allá de nosotros. Eso es, William Lane Craig le llama a eso, o sea, lo absurdo de una vida sin Dios, porque es vivir una vida irracional o una mentira, debo decir, tú sabiendo que es una mentira. Y ujú, afirmo esa mentira porque la verdad no puedo vivir con ella. No puedo aceptarla. No puedo aceptar la verdad que esta vida no tiene propósito. Por lo tanto, yo vivo bajo una ilusión. Una mentira para poder estar relax, para poder estar feliz, porque si al contrario no puedo hacerlo. Así que tienes dos opciones. O eres completamente racional y aceptas las implicaciones de lo que tú estás diciendo, de que Dios no existe, pero entonces no vas a tener felicidad así, te vas a volver loco. O rechazas lo que tú, entre comillas, sabes que es cierto y crees en la mentira y así mantienes tu felicidad. Los dos son absurdos, los dos son irracionales. Y yo pienso que la única solución a la ecuación es decir, no, pues quiere decir que Dios tiene que existir. O sea, exacto. tiene que haber un más allá. Porque de lo contrario, estas son las implicaciones. O Ujú. sea, y eso es algo, eso es bien profundo y eso lo establece desde el primer episodio en Loki. ¿Cuál es el punto de todo esto si ya todo, o sea, si todo esto va a terminar en el mismo lugar? Ujú. Sí, ¿no? Es precioso el hecho de que, o sea, Loki es contrastado con que su albedrío, que es otro tema yo creo que íbamos a estar abundando, que le presentan al inicio de la serie, pero también se choca bien fuerte al final, ¿no? Básicamente, la decisión final tiene que ver mucho con el albedrío. O sea, ¿realmente tengo control o no de mis acciones? Nosotros vemos personajes bíblicos inclusive presentarse hasta esto. No vayamos muy lejos, Adán y Eva, antes del huerto del Edén, tenían presentado diferentes opciones, diferentes árboles donde podían comer de todo, se les da la instrucción, la directriz que de uno en particular no comiesen porque les podría afectar, no lo toman a bien. La serpiente obviamente hace su propio truco, ¿no? Y le endulza el oído a Eva y ya vemos cómo entonces la primera pareja en la faz de la tierra peca precisamente porque cree que en su control, en su dominio, podían hacer las cosas bien. Y eso es interesante porque yo sé que vamos a hablar un poco acerca del libre albedrío, pero el libre albedrío a veces nosotros lo utilizamos como una carta, una licencia, como el jail free card de Monopolio, cuando tú estás haciendo de todo, pero nunca puedes ir a la cárcel en el juego de Monopolio. Pues básicamente eso es lo que nosotros hacemos con nuestro libre albedrío. A veces justificamos ciertas acciones, ciertas palabras, ciertas decisiones, ciertas mentalidades que nosotros hemos cultivado a través de los años. Preceptos, discriminación, pecado, you name it, de todo, porque simplemente lo plantamos como que este es mi libre albedrío, es mi manera de proceder, yo soy así, yo siempre he sido así y yo nunca voy a cambiar. Y es un poquito peligroso porque cuando contrastamos esa palabra de libre albedrío con libertinaje, nos estamos dando cuenta que son dos cosas diferentes. Loki sintió que su libre albedrío estaba en juego, cuando vio que sus decisiones no tenían muchas implicaciones, cuando vio que lo que él estaba haciendo estaba en un camino predeterminado, que aunque tratase de irse por la izquierda o la derecha, no podía zafarse. Ahí sí se movió un poquito a su piso y pensó que no tenía libre albedrío. Pero Loki también ha coqueteado con el libertinaje.
que es hacer lo que él quisiese, sabiendo las implicaciones, teniendo control de todos sus escenarios, utilizando artimañas, utilizando la transfiguración, utilizando el deseo de la gente, utilizando, bueno, su carisma, ¿no? Su físico inclusive, para hacer mal. Así que es interesante, ¿verdad? Quería, antes que abordáramos el tema de albedrío, tomar de antemano de que libertinaje y albedrío no necesariamente son la misma cosa, ¿no? Por lo que hemos mencionado. Definitivamente. Pues, ya antes de... Todavía no termina mucho el punto de lo absurdo de una vida sin Dios, pero ya que empezamos a tocar el tema del libre albedrío, quiero sí recalcar algunas cositas, ¿verdad? Relacionado a este aspecto de cuál es el punto de la vida, cuando Loki se da cuenta como que esto ha sido ya determinado. O sea, él es quien es porque el TVA se ha encargado de hacerlo de esta forma, etcétera. Tú ves no sé si desespero es la palabra, no es desespero, es como que su cara cae, ¿sabes? O sea, es como que, entonces, ¿cuál fue el punto de todo esto? Sí, sí. O sea, y cuando se da cuenta que los Infinity Stones están ahí, ¿sabes? Como que, fíjate, realmente esto no importa, no tiene ningún valor. Y es Una como decepción que increíble. es una decepción, ¿verdad? Quedó como que bien decepcionado. Y eso es una de las implicaciones. Esto es lo que yo voy a decir ahora. Ya esto se presta para otro tema y es bien complejo y bien controversial, debo decir. Y es el tema de si somos libres o no, ¿verdad? Yo sabemos que hay personas que calvinismo, arminianismo y todas esas cosas así. Pero eso que nos presenta Loki es precisamente uno de mis problemas con la predestinación. El hecho de que si somos predestinados, ¿cuál es el punto? O sea, si al final del día lo que Dios dijo, lo que Dios va a hacer, va a hacerlo. Entonces, ¿por qué orar? ¿Por qué evangelizar? ¿Cuál es el punto? Mejor no me quedo con los brazos cruzados. Si total, Dios ha decidido si me voy a quedar con los brazos cruzados o no. Tú sabes, es como que yo no le veo cómo nosotros podemos mantener nuestra esperanza de que nuestras decisiones importan y poder seguir viviendo la vida de esta forma si sabemos que ya todo ha sido completamente predestinado por Dios. Si yo sé que la salvación de esta persona ya Dios ha determinado si va a ser salva o no. Yo de verdad no veo cuál es el punto de predicar el evangelio a estas personas. Y la respuesta de mucha gente es decir, no, pero lo hacemos por obediencia. No, pero es que la obediencia ha sido predeterminada por Dios también. O Exacto. eres o no eres obediente, ¿me entiendes? No es como que yo estoy eligiendo ser obediente. Es como que Dios ha dicho si eres obediente. Y esto para mí es bien problemático. Y yo creo que Loki toca ¿verdad? Levemente en este sentido de que sí, si hay un grupo, una organización que está determinando cuál es el timeline que se va a cumplir, entonces realmente nuestras decisiones no tienen el valor y el impacto que nosotros creíamos que tenían, sino que lo que yo estoy haciendo es porque este TVA lo ha permitido así. Y quizás yo en algún momento, en algún timeline, yo quise hacer algo diferente y ellos se encargaron de bojarlo. Pues entonces, y fíjate, y antes de concluir con mi punto aquí, te quiero preguntar a ti, ¿tú ves lo que hace el TVA en la serie de Loki como malo? ¿Es algo Pues malo? mira, Lo de borrar hay dos los maneras de timelines. verlo. Porque si tú me preguntas como un fan de Marvel, yo defendí esto, y de hecho creo que lo hablamos de la que tú decías, uy, qué raro que tú estés defendiendo lo que ellos quieren hacer, pero es porque pensaba en los villanos posibles que vienen luego, ¿no? Dígase Kang o otros, que posiblemente puedan tener a lo mejor algún control o alguna ejecutoria mucho más fuertes y que a lo mejor no necesariamente puedan borrar versiones de ti, sino que te pueden erradicar completo. Ese es mi temor, ¿no? Si lo fuera como un cómic fan. Pero claramente viéndolo como humano, como cristiano, claramente el TVA está tomando unas determinaciones que son mucho más mayor que ellos, que son determinaciones que no caben en la mente de un humano singular. De hecho, yo creo que la razón principal por la cual el TVA tiene problemas a esa escala es que solamente una persona
está tomando las decisiones a nivel jerárquico. Y eso se nota, porque en una conversación, por ejemplo, nosotros podemos hablar y tú puedes tener una manera de verlo y yo puedo tener otra manera, y a lo mejor entre medio puede estar la verdad. A lo mejor entre medio está la misericordia, pero no lo sabemos porque lo diste tú solo o lo vi yo solo. Así que es interesante que el TVA, siendo algo que está gobernado solamente por una persona, falla crasamente en tener misericordia en ciertos eventos porque no ve otra manera de pensar, no tiene otra manera de ver las cosas. Así que si me preguntas como un fan de cómics, creo que habría algo de loabilidad o admirable dentro de ellos porque sí están tratando de prevenir algo peor, ¿no? Dentro de todo, pero viéndolo como humano, la claridad es que están completamente errados. Sí, y yo creo que la mayoría de las personas que, por lo menos, como mínimo, hasta ese último momento en el episodio, la mayoría, como digo, escuchaba un cuido aquí, yo pensé que estaban tocando la puerta. Se me fue en la línea. Sí, la mayoría de las personas yo creo que concuerdan, que hasta ese último momento que de alguna, por lo menos TVA como mínimo no eran muy buenos. O sea, no se sentían como que muy correctos con lo que ellos estaban haciendo. Y quizás algunas personas en ese último instante, cuando se dan cuenta, esta es la razón por la cual lo estaban haciendo, ahí pues pueden decir como tú y como decir, no, pero es que hay algo peor que viene si no lo hacen, tú sabes, y ahí tú empiezas a Exacto. justificarlo. Pero de manera general, TVA claramente, ¿verdad? No, como tú dices, no estaba teniendo misericordia de las personas, independiente o sea, no era algo bueno, no es algo agradable para nosotros como seres humanos. Y la razón por la cual digo esto es porque, fíjate, esto es uno de los propósitos de la ciencia ficción y los cómics y todo eso. Nos permite separarnos, porque como es un mundo fantasioso, podemos entonces analizar lo que está pasando en el mundo de una forma que no lo podemos hacer en nuestra propia vida. Y en este caso, yo no encuentro tan interesante y de hecho, lo dudo que Ezequiel nos esté viendo, pero quisiera decirle esto a Ezequiel para saber, porque sabemos que Ezequiel no es un amigo de nosotros, ¿verdad? Cree en esto de la predestinación, ¿verdad? Quiero saber su perspectiva sobre el TVA, porque él me dijo a mí, yo creo que, si no me equivoco, cuando él estaba aquí en casa, él me dijo, no, los TVA son malos. Tú sabes, yo entiendo que ellos son malos. Ujú. Es interesante que cuando es el TVA lo vemos como malo, porque están controlando el timeline. Sin embargo, aceptamos, los que aceptan la predestinación, no ven a Dios como el malo cuando él Sí, está controlando el timeline, por decirlo así. exacto, Tú sí. sabes, y es como que, o sea, no, ¿qué es? Que no entendemos las implicaciones de un Dios que literalmente predestinó todo. O sea, ¿cómo Ujú, tú evitas? Y esto es una de las luchas, y de hecho, la única respuesta que yo he encontrado de los calvinistas, y si alguien es un calvinista me puede responder de otra forma, me lo responde, pero la única respuesta que yo he recibido a esta pregunta de los calvinistas es que es simplemente un misterio. No lo podemos ujú. entender. Pero la pregunta es, ¿cómo evitamos que Dios sea el culpable del pecado en el mundo si Él lo predeterminó todo? Correcto. Tú sabes, Sí, si Él ¿no? fue quien controló todo, significa que todo lo que ocurre en el mundo, bueno y malo, al final del día es culpa de Dios. Él fue quien tomó esa decisión. Correcto. Y cuando yo le hago esta pregunta, ahí está Ezequiel. Sí, Cuando yo le aparece. hago esta pregunta a los calvinistas, por lo general lo que me dicen es, mira, esto es simplemente uno de los misterios de Dios. O sea, hay una voluntad oculta de Dios que no lo podemos entender. Y yo no tengo problema con eso porque no lo podemos entender todo. Ujú. Pero al final del día yo estoy viendo una implicación clara y como que eso es lo que se me hace difícil aceptar esta postura porque eso tiene esa implicación. Y lo encuentro Exacto. interesante cómo lo podemos ver claramente cuando se trata de TVA, pero no lo podemos ver claramente cuando se trata de nuestras vidas y de Dios. Déjame Ujú. ver el comentario que se quiere escribir aquí. Dice, el TVA plantea una perspectiva enteramente consecuencialista. En otras palabras, Ezequiel, tú no Ujú. estás de acuerdo con el TVA, me dejas saber en el comentario. No estás de acuerdo con lo que el TVA hacía. Y yo creo que él lo plantea aquí muy claro. O sea, el TVA presume, determina de que porque ya tú te has tomado unas libertades, ¿verdad? Que básicamente aquellos que no siguen Loki, porque si están escuchando este podcast, el TVA, lo que nos referimos, es esta unidad de agentes que viajan a través del tiempo y que capturan a personas como Manuel o como yo, ¿no? En el universo Marvel, si nosotros nos separamos de nuestro camino predeterminado. Manuel, por ejemplo, que está estudiando hoy día su doctorado, que está defendiendo su disertación y haciendo todas estas cosas, si Manuel en otro universo le da con que Manuel desea ser alguien muy proficiente, por ejemplo, en la banca, pues entonces ese no es el Manuel que nosotros conocemos. Así que allí hay que borrar ese Manuel. Si tenemos a un Manuel que de repente es un deportista,
y está jugando en el mismo equipo de Miami Heat con LeBron, pues entonces ese Manuel no es el Manuel que queremos, así que hay que borrarlo del timeline. Básicamente eso es lo que queremos plantear acá. Y yo sí creo que en cierto sentido, Ezequiel tiene algo de razón en el sentido de que el TVA predispone de que porque Silvi estaba haciendo unas cosas, ¿no? De ejemplar, por ejemplo, misericordia o justicia cuando está jugando con los Valkyries, jugando salvando a Asgard, pues ella se iba a salir de su camino predeterminado, porque Loki se supone que siempre sea malo y Sylvie actuaba con bondad. Así que sí, sí hay algo para verlo de ese sentido. Lo interesante del TVA es que, número uno, lo toma una persona, ¿verdad? La decisión final. Y segundo, que entonces no da espacio a la misericordia, no da espacio a estas historias, como en el caso de Sylvie, que pueden salir hacia adelante y ser otra cosa que no sea su pasado, ¿no? Y por ejemplo, cuando tú dices esas cosas, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, las oraciones, por ejemplo, que nosotros hacemos, las súplicas que hacemos al Padre. Si todo está predeterminado, nuestra súplica entonces no mueve la mano de Dios en misericordia, como lo dice entonces algunos versos, ¿no? No nos adelanta entonces a esa cercanía con el Padre. Así que ya de por sí esa relación carecería un poquito de sentido, ¿no? Y ahí podemos sumar un montón de cosas más. Pero sí, está interesante, Sí. está interesante Hay eso. muchas implicaciones, si no me equivoco. Yo creo que el problema que estamos teniendo aquí con ese es que tengo que chequear eso para el próximo stream. Yo creo que ¿cómo se llama? El latency lo tengo más lento de Sí. lo que debería ser. Y yo creo que él Que está sale bastante, más tarde. sí, él está bastante atrasado a nosotros. Pero nada, el punto que yo no quise entrar en el debate del calvinismo, el arminianismo, ni nada de eso. Yo lo que quiero enfatizar es que por lo general, para nosotros como seres humanos, una de las cosas, por no decir lo más importante que define el ser humano es nuestro libre albedrío. O sea, nosotros como que queremos libertad y de hecho lo estamos viendo ahora mismo en la sociedad. Todas estas luchas de derechos civiles y todas estas cosas así, todo esto está basado en un principio y el principio es que nosotros merecemos ser libres. Merecemos la autonomía propia, etcétera. Y Loki toca con ese aspecto, ¿verdad? Básicamente, aunque viéndolo desde una perspectiva consecuencialista, que es lo que ese que menciona aquí tú has aludido, pues mira, claramente las consecuencias de no tener el TVA son peores. O sea, son peores porque ahora se viene todo este caos, van a morir un montón de gente que no deberían de morir, etcétera. Así que claramente, si lo vemos desde esa perspectiva, las consecuencias son peores. Por lo tanto, lo correcto debería ser que el TVA, ¿verdad? No mataran a Khan o qué sé yo qué. Se me fue en línea de pensamiento, ¿verdad? Pero, sí, pero entonces, viéndolo desde esa perspectiva, lo vemos así. Pero hay algo, una parte de nosotros que dice no. Aunque las consecuencias sean malas, es que yo no quiero perder mi libre albedrío. O sea, nosotros Correcto. valoramos nuestro libre albedrío de tal forma que a pesar de que las consecuencias de tenerlo son peores, lo queremos tener. Tú sabes, nos negamos Claro. a ceder nuestro libre albedrío. Y aplicando entonces eso a nuestra vida. Por eso es que yo pienso, por eso es que a mí se me hace difícil creer que en la predestinación, porque yo creo que Dios también reconoce que esto es algo digno, esto es algo que tiene valor, nuestro libre albedrío. ¿Verdad? Eso es algo que tiene, porque eso es lo que permite el amor, por ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos amar si no tenemos libre albedrío? El amor tiene que ser algo libre. No puede ser obligado, no puede ser forzado. O sea, tú tienes que elegir amar a alguien, ¿me Correcto. entiendes? Por lo tanto, para mí, el principio del amor está centrado en nuestra capacidad para amar o no amar. O sea, tener esa decisión. Exacto. Así que el libre albedrío es necesario. O sea, es necesario para yo elegir si amar a Dios o no, para elegir amar a nuestro prójimo o no. Si no tenemos libre albedrío, eso no es amor genuino. Tú sabes, eso es una obligación, eso no es amor genuino. Así que a ese nivel es la importancia del libre albedrío, por lo menos en mi opinión, ¿verdad? Y yo creo que si eso es así, pues yo no puedo visualizar un Dios que se comporta como el TVA. Porque sería un Dios que por evitar consecuencias mayores, por decirlo así, nos roba lo más precioso que nosotros tenemos, que es nuestra Te libertad, privara. libre albedrío, y nos convierte en marionetas. Y eso no es un Dios, eso no es Dios para mí. Eso es un ser humano No, no. o una persona finita que tiene una mente limitada. Pero un Dios, o sea, Dios no. Dios no toma esa decisión, ¿me entiendes? Yo creo que Dios pone el Sí. amor y la libertad número uno. Y por eso yo no puedo creer en eso. Pero básicamente eso es lo que me viene a la mente cuando veo esta temática de Loki, el TVA, etcétera. Y por eso es que yo estaba de acuerdo, no con matar a Kang, pero porque yo no estoy de acuerdo con matar a nadie, ¿verdad? Pero entiendo, o sea, estoy de acuerdo con la Sí, decisión de Sylvie, o sea, con la idea, exacto. con la idea, o sea, porque sí, lo más que yo valoro, humanamente hablando, es mi libertad, ¿me entiendes? Y si estas son las Claro. consecuencias de mi libertad, pues
voy a tener que vivir con eso. O sea, voy a tener que vivir con Claro, eso. y de hecho no es la primera vez que esto se presenta en el MCU. La película de Civil War está basada en eso. O sea, en la determinación de que porque se va a firmar una ley que fuerza a los superhéroes a tener que registrarse con el gobierno y registrar sus identidades y sus poderes y sus habilidades y sus alianzas, entiéndase, familias, círculos cercanos, todas esas cosas. Pues entonces Captain America, siendo un hombre muy conservador, de valores muy intrínsecos, dice no, porque aunque yo soy público y todo el mundo me conoce, hay quien no quiere. Y como hay quien no quiere, yo voy a luchar por esa persona. Y eso yo creo que es interesante también. O sea, cuando nosotros hablamos del libre albedrío y nosotros lo defendemos, no lo defendemos solamente porque implica a nosotros, nuestra vida, es lo que implica a la vida de los demás. Porque quitando el MCU, ¿verdad? Quitando el consecuencialismo persistente del TVA y quitando todo eso, el libre albedrío lo vale todo, porque somos nosotros quienes decidimos aceptar a Jesús o no. Porque si no tuviéramos eso, entonces Jesús no hubiese forzado, ¿ok? A aceptarle, a servirle. Y en ese escenario no le estaremos sirviendo por agradecimiento, por obra y gracia de su resultado en nuestra vida, ¿no? El reflejo cuando contrastamos su grandeza con nuestra humanidad. No, estaremos viviendo una servidumbre. Y una servidumbre ante la Constitución americana y la puertorriqueña es un estatus de esclavitud. ¿Ok? Eso no es algo que es loable. Así que como Jesús no nos pide una servidumbre, lo que nos pide es que simplemente confiemos en Él y en acto de nosotros confiar en Él y aceptar la salvación, es que entonces le servimos por agradecimiento. Pues son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? Así que en ese sentido no es que le servimos porque vamos a recibir algo de él, es que él ya nos dio todo y nosotros estamos en agradecimiento, expresando esa gratitud, ¿verdad? Nosotros no le servimos como le sirve Alfred a Bruce Wayne, por ejemplo, que al final del día él tiene una remuneración, él vive en la casa, en la mansión Wayne, él tiene allí unas libertades y todas esas cosas, y al final del día si él no quiere hacerlo, lo puede dejar de hacer, porque es un trabajo. No, no le servimos así, le servimos porque en respuesta a todo lo que nos ha dado es lo único que podríamos hacer, la realidad. Así que es interesante pues, ver esa diferencia. Sí, y para ir, yo creo que yo puedo encontrar la forma de conectar esto ahora y cejar el tema del absurdo de una vida sin Dios. Y podemos ir ya ahí concluyendo el episodio de hoy. Por si acaso hay un no creyente, ¿verdad? Porque yo sé que en mi Facebook, pues la mayoría de las personas que nos siguen son creyentes, pero en YouTube, que lo voy a subir después, pues, la mayoría de las personas no son creyentes y les gusta debatir en los comentarios y todo eso. Quizás hay algunas personas, ¿verdad? Dudando varias cosas que yo he dicho aquí hoy. Por ejemplo, si Dios no existe, entonces la vida no tiene valor y todo eso. Hay muchas personas que van a decir, no, o sea, yo sigo valorando la vida. O sea, la vida, mis decisiones siguen teniendo importancia. Entonces, en esto del libre albedrío, y nosotros estamos afirmando básicamente, ¿verdad? La importancia del libre albedrío en nuestras decisiones, el valor de nuestras decisiones, etcétera, permite que podamos amar o no amar, creer o no creer en Dios, recibir ese regalo de salvación, etcétera. Y yo voy a llevarlo más allá, voy a decir, el libre albedrío, en la ausencia del libre albedrío, no puede haber ni tan siquiera responsabilidad o culpabilidad moral. Es decir, nosotros sin libre albedrío no podemos tener ninguna culpabilidad sobre nada de lo que nosotros hacemos. Porque no estamos decidiendo hacerlo. Tú sabes, la capacidad para decidir nuestras acciones es lo que nos hace culpables o responsables por nuestras decisiones. Pero si yo no tengo libertad sobre mis decisiones, yo no puedo. ¿Cómo yo puedo ser culpable por algo que yo no pude no hacer? Tú sabes, y eso ahí eliminamos todo, o sea, todo sentido a la doctrina de la salvación y la redención y todo eso, el infierno. O sea, no tiene sentido si no tenemos libertad. Pero aplicándola acá humanamente hablando, mi punto es, y tratando de conectar los dos temas, es el hecho de que, ok, si no tenemos libre albedrío, que es, de hecho, no lo vamos a hablar ahora, pero quiero decirle a todos los que me están viendo ahora que no son creyentes, eso es lo que nos enseña la ciencia. La ciencia nos enseña que nosotros no somos libres. Quiero aclararle eso. ¿Por qué? Porque naturalmente hablando no hay forma de tener libre albedrío. Pero si nosotros no tenemos libre albedrío, entonces quiere decir que no tenemos culpabilidad moral por nuestras decisiones, lo cual significa que no importa lo que hagamos, pierde todo valor. Y nuestro sistema judicial y todo eso pierde todo sentido y todo valor. Y ahí entonces volvemos al tema de lo absurdo de una vida sin Dios. Si sacamos a Dios de la ecuación, que es quien nos provee ese libre albedrío,
Entonces, ¿cómo mantenemos el valor de nuestras decisiones? ¿Cómo mantenemos el valor de la vida? O sea, yo te pregunto a ti, Luis, vamos a sacar a Dios de la ecuación. Explícame, ¿por qué yo te debería de respetar a ti? Solamente explícame por Respetar. qué. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Sacando a Dios de la Wow. ecuación. Tendría que entonces a lo mejor aludir a diferentes características, vivencias, mi pasado, Y si a mí no me importa a lo nada de eso. mejor. Exacto. Y podría aludir a lo mejor a mi círculo cercano, a personas que me creen y estiman, pero igual eso también puede ser Ujú. que no sea muy importante O para sea, ti. exacto. Podría aludir a mi educación, Pero ¿qué podría hay aludir a mi en ti como tal? parentesco. En ti. ¿Qué hay en ti lo cual Ujú, hace que tú mereces respeto? ¿Qué hay en ti ujú. que te Estaré hace que, difícil. ¿verdad? Estará yo no lo veo. Yo no veo cómo la gente, ¿verdad? difícil. Dice, no, nosotros como seres humanos tenemos ciertos derechos naturales, si tenemos valor humano. ¿De dónde sale Ujú, eso? Tú sabes, si Dios no ujú. existe, ¿de dónde sale? ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes valor? Yo de verdad no lo entiendo. Ahora bien, si hemos sido creados por Dios en su Ya imagen y eso de por sí semejanza, o cambia sea, todo el cambia todo esquema, por porque ya ahí completo. soy, ya merezco respeto porque simplemente soy un ser vivo por Dios, Exacto. soy esencia de Él. Soy un reflejo de su gloria aquí en la tierra y posiblemente de la creación de que él estimó para bien. Y por ese libre albedrío a lo mejor yo me he corrompido en el camino, Ujú. pero no dejo de ser creación suya, por ende tengo la capacidad de volver a ese estado original, ese Sí. estado de cercanía con el Padre. Y es bien interesante porque si restamos eso, no hay mucho más que nos haga diferente. O sea, seríamos entonces seres andantes con eh, papeles y diplomas que Sí. cualquier persona podría imprimir en cualquier momento, ¿no? Y no estoy diciendo esto de forma prerrogativa, no estoy diciendo que los estudios o de la preparación, no, para nada, o sea, nosotros nos preparamos cada uno y de hecho, parte de lo que ha pasado en este tiempo es que hemos ido creciendo, ¿no? En diferentes escenarios, ¿no? Y preparándonos. Pero al final del día, esos son papeles, son certificados, son diplomas, son ejecutorias que las podría tener yo, las podría tener Manuel, las podría tener este cuadro. Este cuadro podría estar lleno de papeles y eso no amerita de que yo debo respetar ese cuadro. Es decir, porque ese cuadro no es Dios, no tiene esencia de Dios. Yo no deposito vida en él, pero en mí sí. Así que eso de por sí me hace a mí ver a alguien especial. Sí. Así que sí. Así que me estoy, ¿verdad? Estoy reflexionando y me estoy dando cuenta que posiblemente pues, necesite más tiempo para aplicar bien todo este concepto que estoy tratando de decir. Así que voy a tratar de entonces, déjame no entrar entonces muy profundo en lo que estoy tratando de decir. Déjame entonces volver el tema atrás a Loki y todo lo que hemos hablado hasta ahora. Básicamente lo que yo pude ver en Loki es si eliminamos el libre albedrío, si la vida tiene su final y no hay forma de evitar ese final, si todo ha sido predeterminado, pues entonces, ¿cuál es el punto? ¿Verdad? Eso es básicamente lo que yo vi Ujú, en el personaje de Loki. Cuando él se da cuenta de que correcto. su timeline ha sido determinado, no puede hacer lo contrario, y al final del día todo esto va a terminar, así que no hay ningún punto en nada de lo que yo he hecho hasta ahora. ¿Cómo se le llama? De nuevo, la palabra no es desespero, es como que una pérdida de esperanza. Decepción. Esa Ujú, decepción es algo que, o sea, es suficiente como para destruir a cualquier ser humano. Cuando tú entras en ese estado, o sea, definitivamente. destruye cualquier ser humano. Entonces, en respuesta a eso, lo que yo quisiera decir entonces, de lo último que quiero decir es que si Dios existe y fuimos creados por Dios, quiere decir que hay intención detrás de nuestra existencia. Eso entonces es suficiente como para justificar, ok, de ahí sale nuestro valor. Por eso tenemos propósito. Por eso es que nuestras decisiones sí importan. Por eso es que nuestras decisiones también, yo soy culpable o responsable por mis decisiones. Por eso es que tenemos la capacidad para amar o para no amar, para hacer el bien, para hacer el mal. O sea, que metes a Dios en la ecuación y todo cambia. Todo cambia. Sí, Tú sabes, mira la sí. serie de Loki en donde no existe Dios, ¿verdad? Por lo menos el Dios del cristianismo. Esas son las implicaciones. Es lo mismo acá. Sacas a Dios de la Ujú, ecuación. Esas son las implicaciones. Metes a Dios en la ecuación y entonces la vida, todo cambia por completo. Así que como mínimo, la serie de Loki para mí me hace entender que es importante si esto es cierto o si no es cierto. La gente se cree que ujú. pueden simplemente ignorar estos temas y su vida sigue igual. No, no. Tu vida es radicalmente distinta si Dios existe o no. Si fuimos Sí, creados o no fuimos creados. y Lo tiene que pasa implicaciones es, diferentes. tiene implicaciones totalmente distintas y posibles Ujú, implicaciones eternas. No solamente en esta tierra, ujú. eternas de ser cierto.
Y sin embargo, vivimos nuestra vida como si nada de eso importara. Y eso para mí es tan increíblemente, no solamente sorprendente, increíblemente triste. Triste que algo como esto puede cambiar tu vida para siempre y tú ni tan siquiera tomas el tiempo para pensarlo. Y en ese sentido, yo quiero aplaudir la serie de Marvel y todo eso, que como mínimo está empezando a provocar esas conversaciones en las personas. Ya que la iglesia, honestamente, vamos a hablar claro, la iglesia la iglesia está perdiendo cómo ser relevante en la sociedad. Ha perdido como que cómo nosotros logramos que la gente piense y hable sobre estas cosas para que entiendan el valor del evangelio y de Dios. Y gente que no son creyentes como los creadores de Marvel, etcétera, lo están haciendo. Así que tenemos que aprender algo de esto. Y es como que tenemos que buscar la forma de hacer que la gente entienda cuán importantes son estos temas. O sea, estos temas son increíblemente importantes. Pero nada, eso es básicamente lo que yo, ¿verdad? De manera resumida, lo que yo quise decir. Sí, no, yo quisiera cerrar diciendo de que hemos hablado de Loki. Loki, yo comencé hablando de su pasado, precisamente porque entiendo que en todo lo que hemos desarrollado hemos hablado acerca de un hombre que claramente fue marcado de entrada por muchas situaciones, ¿no? Por un sinnúmero de eventos y de sucesos que algunos estaban bajo su control y otros no, ¿no? Pero al final del día sucedieron y son parte de su bagaje, de lo que tiene hoy día. Entonces, al igual que Loki, posiblemente tú que nos escuchas, al igual que Manuel y que yo, ambos hemos estado ahora mismo viviendo una vida hasta este punto con sucesos de muchas victorias y con sucesos de algunas malas decisiones. Hemos tenido escenarios de dicha y otros de desdicha. Hemos tenido momentos donde la gente nos ha visto como dignos y otras veces donde nos han dicho que en serio debería yo respetarte, debería yo tenerte en valía. Y quisiera terminar con el hecho de que Loki hace ¿verdad? Referencia a que personas se refieren a él como el God of Mischief, ¿verdad? Que no es otra cosa que el dios de la mentira, el dios del engaño, ¿no? Y posiblemente a ti no te dicen el dios del engaño, pero si te han dicho en algún momento en tu casa embustero, te han dicho a lo mejor en algún momento que tú no tienes ningún valor, te han dicho que tú eres un desdichado, que tú eres una persona que no tiene respeto. Te han dicho también que tú no sirves para nada, que tú nunca vas a lograr lo que te estableciste en la vida, que tú estás mal encaminado, que tú eres un mal agradecido y que tú eres un montón de labels que la gente ha depositado sobre ti. Y lo interesante de este personaje es que aunque una y otra vez la gente le ha gritado en mil maneras y diferentes personas, especialmente la escena de Lady Sif, que es tan impresionante, cuando ella una y otra vez se encuentra diciéndole lo mismo, tú te vas a quedar solo por como tú has sido y estas cosas, y ella no le da espacio a él redimirse. Miren, hay alguien que sí cree en ti, ¿ok? Y esa persona es Jesús, ¿ok? Y no tan solo te ve con ojos de valor, esa persona te da el espacio para que tú te puedas redimir a través de sus años. Esa persona te da a ti el espacio para que tú seas hijo de Dios y que además de tener hijo de Dios tengas un glorioso propósito, como lo utilizaban en la palabra de la serie, y puedas entonces traer a otras personas a este buen camino. Un camino donde posiblemente te vas a tropezar en varias ocasiones, pero vas a tener a alguien que te está diciendo en todo momento, tú vales, tú tienes algo especial, porque yo te di ese toquecito de mi vida. Así que tú no eres más que tu label, tú eres más que lo que la gente dice de ti. Es muy lamentable que hoy día vivamos todavía cargando pecados y problemas del pasado, pero tú eres más que eso y no te lo digo yo, lo dice Jesús. Mira todos los personajes bíblicos sumamente imperfectos, Pedro, Moisés, el mismo Elías, mil cosas atravesaron estos personajes, pero ellos tuvieron redención a través el Evangelio, tú también la puedes tener. Así que todavía tienes esperanza. Si estás escuchando esto, todavía tienes esperanza. Definitivamente. ¿Qué mejor mensaje para cerrar es ese, verdad? Obviamente nosotros estamos hablando de una redención de nuestros pecados, pero viéndolo desde una perspectiva humana, ¿verdad? Yo quiero también recalcar, sin restarle nada a lo que tú dijiste, que nosotros como sociedad yo creo que necesitamos empezar a dar más espacio para esa capacidad de cambiar, de ser diferente, de que es posible yo redimirme.
es posible yo cambiar, es posible yo transformarme, ¿me entiendes? Obviamente, nosotros como cristianos entendemos que la transformación genuina no puede ocurrir fuera de Cristo, pero viéndolo desde una perspectiva simplemente social, oye, nosotros como sociedad tenemos que permitir que la gente cambien, que se arrepientan de Ujú, lo que hicieron mal, que puedan ser mejor. claro. Y nada, no quiero seguir añadiendo más, pero ese concepto de la redención es increíblemente precioso y es Sí. una de las cosas que más me gustó de la serie y es la idea central detrás del cristianismo. O sea, ese aspecto de la redención. Exacto. Y cuando tú, o sea, haciendo un piggyback de lo que acabas de decir, cuando la gente, porque señalas mucho a la religión o a ciertos grupos, ¿verdad? Evangélicos, católicos, ¿verdad? El cristianismo de por sí, de que nosotros somos personas que le recordamos mucho el pasado a la gente. Bueno, en eso tienen algo de razón, porque en nuestra humanidad lo hacemos, pero Jesús nunca hace eso. Fíjense que siempre que Jesús se refiere a ti, se refiere a tu presente, para restaurarte en el presente y darte esperanza para el futuro. Jesús nunca piensa en ti, en el pasado. Dios Padre tampoco lo hace. No hay evidencia de que Él te recuerde ese pasado. ¿Sabes por qué? Porque ese pasado ya para Él no tiene valía. Okay. En su timeline, en el timeline de Dios, cuando te mira a través de sus ojos, Él te ve como alguien digno. Él te ve como alguien con mucho potencial. Así que te pido disculpas en algún momento, algún grupo, inclusive si yo o algún cristiano te ha recordado tu pasado. Eso no es bíblico, eso no es lo que deberíamos hacer. Nosotros deberíamos restaurar a la persona en su presente y entonces depositar ahí esperanza para el futuro a través del lente de la salvación. Estaba buscando un pasaje, pero no lo pude encontrar en poco tiempo. Pero básicamente, cuando la Biblia habla de que Dios básicamente, Él no tiene memoria de nuestros pasados, no tiene memoria de nuestros pecados, una vez nos perdona. Y eso es increíble, increíblemente precioso, ¿verdad? Pero nada, vamos a dejarlo ahí entonces. Gracias a todos por los que se conectaron en este tiempo. Gracias, Luis, por sacar el tiempo de estar aquí. Ahora mismo, tenemos que hablarlo, ¿verdad? No estoy 100% seguro si vamos a hacer esto semanal o bisemanal, porque no quisiera como que presionar yo sé que la agenda es un poquito complicada y eso. Idealmente lo haríamos semanalmente, todos los miércoles más o Ujú. menos a las 7:30 de la tarde por Facebook Live, así que estén pendientes de la página, denle like, le dan follow para que se enteren cada vez que estemos en vivo. Y nada, hasta la próxima entonces, Dios los bendiga a todos.